El Salvador, 2 de febrero de 2026. Hoy tenemos sobre la mesa un retrato fascinante de cómo funciona un país. Completamente. En el menú, 2 préstamos internacionales de cifras, bueno, mareantes. Uno, para poner al día su principal aeropuerto. Y otro para algo totalmente distinto, invertir en la primerísima infancia. Luego nos meteremos en la sala de máquinas de la industria azucarera, a ver cómo se financia. Un modelo muy particular, ya verás. Seguiremos con exenciones de impuestos muy concretas, casi con nombre y apellidos. Y terminaremos con el pulso más íntimo de la vida ciudadana. Herencias, propiedades, notificaciones legales. Cosas que lo cambian todo. Pues fíjate, es que el viaje es completo. Vamos a empezar hablando de cientos de millones de dólares y estrategia nacional y acabaremos en las gestiones más personales, las del día a día. Es la prueba de cómo las grandes decisiones se ramifican Hasta llegar a la puerta de cada casa. Literalmente. Vale, pues empecemos por lo que más salta a la vista. Una cifra que casi hay que leer 2 veces. 195 millones de dólares. Es un contrato de préstamo para el programa de modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Esto me genera 1000 preguntas. Para empezar, ¿quién presta este dineral? Es el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. El BID. Exacto. Y no es un detalle menor. El BID es una de las principales fuentes de financiación para el desarrollo en América Latina y el Caribe. Y pedirle dinero a ellos en lugar de a un banco comercial, por ejemplo, supongo que tiene sus matices. Tiene todas las implicaciones del mundo. Aceptar su dinero es aceptar una serie de condiciones que van mucho más allá de devolverlo con intereses. O sea, no es solo un toma el dinero y haz una terminal nueva. Para nada. El BID tiene una agenda muy marcada en temas de desarrollo social, sostenibilidad, gobernanza. Te dicen, te doy el dinero, pero a cambio tienes que jugar con mis reglas. Entiendo. Y el propio documento lo deja clarísimo. Fíjate en la estructura. El prestatario, quien recibe el dinero y se hace responsable de la deuda, es la República de El Salvador. El país. Pero luego establece un organismo ejecutor. Que es la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, la CEPA. Justo. A ver, vamos a desgranar esto un poco. CEPA, la autoridad portuaria, gestionan los puertos y también el aeropuerto. ¿Por qué se hace esta distinción? Para que no sea un proyecto, digamos, del gobierno de turno, sino de una entidad más técnica. Has dado en el clavo. Se busca asegurar la continuidad y la capacidad técnica. Se le dice al país, la deuda es tuya, de acuerdo, pero la responsabilidad de que cada dólar se gaste bien y las obras se hagan como es debido. Recae en esta entidad especializada. Esto crea una cadena de mando y una responsabilidad muy claras. Es fundamental en proyectos de esta envergadura para evitar desvíos o ineficiencias. Entendido. Y hablando de esas reglas que impone el BID, ¿qué es lo que más te llama la atención del contrato? Sin duda, el anexo del Código de Conducta. Y ojo, no es una simple recomendación. Es una obligación. Es una obligación contractual. Exige seguir normas muy estrictas en la gestión de riesgos laborales, sociales y de salud. Habla explícitamente de prevenir la violencia de género en el entorno del proyecto. ¿Ah, sí? Sí. Y de prohibir el trabajo infantil y forzoso. Y de proteger a grupos vulnerables. No es solo construir, es construir con unos estándares internacionales muy concretos. Suena muy bien sobre el papel, pero seamos un poco cínicos. En una obra de esta magnitud, con cientos, quizá miles de trabajadores subcontratas, ¿estas cláusulas son realmente auditables? ¿Tienen dientes o son más bien una declaración de buenas intenciones para quedar bien? Es la pregunta del millón, claro. La clave está en los mecanismos de supervisión que el propio BID implementa. No se fían sin más. Tienen equipos que realizan visitas, exigen informes periódicos. O sea, que hay seguimiento. Y pueden, en casos extremos, paralizar los desembolsos si detectan incumplimientos graves. Además, el contrato obliga a la CEPA a crear un plan de gestión de riesgo de desastres y cambio climático. Ojo. Tienen que analizar los riesgos antes de empezar y tener un plan de acción definitivo al iniciar las obras. Se les exige pensar en terremotos, inundaciones, huracanes. No es solo construir, es construir para que dure. Exacto. ¿Y el dinero cómo se gasta? Porque 195 millones dan para mucho. Supongo que no le dan un cheque en blanco a la CEPA. Que va, para nada. La cláusula 4.02 detalla las políticas de adquisiciones, que es básicamente el manual de cómo comprar cosas y contratar servicios. El libro de instrucciones. Eso es. Y es fascinante porque establece umbrales. Para contratos grandes y complejos se exige una licitación pública internacional. Para asegurar competencia, el mejor precio, la mejor calidad.
Teóricamente sí. Y para cosas más pequeñas se puede usar una licitación nacional, dando una oportunidad a las empresas del país. Un equilibrio delicado. Muy delicado, entre eficiencia global y fomento de la economía local. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque mientras se firma este megapréstamo para una infraestructura, digamos, dura, Sí. completamente distinto. Casi 17 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF. Que forma parte del Banco Mundial. Correcto. Y el objetivo es el desarrollo integral de la primera infancia. Es que si conectamos los dos puntos, lo que emerge es una fotografía de una estrategia de desarrollo con dos pilares clarísimos. A ver, Por un lado, inviertes en el hardware del país, el aeropuerto, la gran puerta de entrada y salida para el comercio, el turismo, la inversión. la infraestructura física. Pero, por otro lado, inviertes en el software, en el capital humano, y no se puede empezar más en la base que en la primera infancia. Claro, son las dos caras de la misma moneda. De nada sirve tener el aeropuerto más moderno del mundo si la generación que lo va a usar en 20 años no ha tenido una buena educación, nutrición, cuidados. Exacto. Son inversiones con plazos de retorno muy diferentes. El aeropuerto puede empezar a generar beneficios en unos años. Pero el retorno de la inversión en infancia tarda una generación entera en verse. Y esa es la visión a largo plazo que se espera de un Estado. Uno es para la competitividad económica de hoy, el otro es para la sostenibilidad social y el talento del mañana. Ver los dos decretos juntos, uno al lado del otro, es muy revelador. Es interesante ver cómo el Estado busca financiación externa para estos grandes proyectos. Pero, ¿cómo se financian los organismos que ya están en marcha? Los que regulan industrias clave en el día a día. Pues cambiamos de tercio completamente. Resulta que en los documentos aparece un decreto que nos da una radiografía completa del sector del azúcar, y el modelo es diferente. Sí, nos movemos del endeudamiento internacional a la financiación interna. El decreto 506 afecta al Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, el CONSA. ¿Vale? Y lo que hace es oficializar la incorporación de casi $1,5 millones a su presupuesto. Lo interesante, claro, es de dónde sale ese dinero. ¿De dónde? No sale de los impuestos generales de todos los ciudadanos. Ah, ¿no? No. Sale de una contribución que pagan los propios actores de la industria, los productores de caña de azúcar y las centrales azucareras, los ingenios. Un momento. O sea, la propia industria financia a su ente regulador. Exacto. Esto no es como poner al zorro a cuidar del gallinero. ¿Qué garantías hay de que el CONSA actúe en interés público, defendiendo, por ejemplo, a los pequeños productores, y no solo para beneficiar a los grandes ingenios que son los que más aportan a su caja? Esa es la crítica clásica a este tipo de modelos, y es un riesgo real. La justificación teórica es que la industria es la más interesada en que el sector funcione bien, sea estable y tenga unas reglas del juego claras. Ya. El CONSA, por ley, es la máxima autoridad del sector. El contrapeso está en la propia ley que lo regula y en la composición de su junta directiva, que debería incluir representación de los diferentes actores, no solo de los más poderosos. Y el documento nos da pistas de en qué se gaste ese dinero, desglosa el presupuesto, casi 1 millón para dirección y administración institucional. Los sueldos, los gastos de oficina, la estructura. Ujú. Y casi medio millón para servicios técnicos y legales. También menciona 16 contratos con salarios que van desde los 600 hasta más de $2,300. Esto es una radiografía de la burocracia que sostiene a toda una industria. Servicios técnicos y legales es el corazón de su función. Los análisis de laboratorio para la calidad del azúcar, los arbitrajes legales entre productores e ingenios, los estudios de mercado. El trabajo de verdad. Eso es. Y los salarios nos dan una idea del nivel de especialización. Un sueldo de más de $2,300 en El Salvador es un salario de un profesional muy cualificado. Un directivo, un ingeniero, un abogado senior. Exacto. Nos dice que el sector se toma su regulación en serio, al menos en cuanto a estructura. De acuerdo. Hemos pasado de la financiación internacional a la autorregulación de una industria. Ahora vamos a bajar un escalón más, de la industria en general a acciones gubernamentales muy específicas. Casi quirúrgicas. El decreto 507, por ejemplo, exonera de todo tipo de impuestos a una asociación llamada SABES. El motivo, la importación de 850 metros de tubería desde China. Este es un ejemplo perfecto de cómo una decisión tomada en la Asamblea Legislativa tiene un impacto directo, tangible y localizado. Totalmente.
Esa tubería no es para un megaproyecto, es para mejorar un sistema de bombeo de agua en una comunidad de Usulután Norte. El propio decreto lo justifica con el fin de beneficiar a la población. Es el Estado usando su poder fiscal, renunciando a cobrar impuestos para facilitar un proyecto de desarrollo comunitario muy concreto. Y claro, no es un caso aislado. Vemos otros acuerdos que siguen una lógica parecida, pero activando palancas diferentes. Por ejemplo, Pues mira, el Acuerdo 974 otorga beneficios fiscales a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados de las empresas Borgonovo Pol. Ajá. Aquí la palanca no es para una infraestructura. no, es para incentivar el ahorro y el crédito entre un colectivo de trabajadores. Luego, otro acuerdo, el número 20, autoriza a la sociedad Select Solutions a ampliar su actividad dentro de una zona franca. Otra palanca distinta, orientada a atraer y retener inversión extranjera, generar empleo. Exacto. O sea que vemos al Estado actuando como un cirujano. En un caso renuncia a impuestos por una tubería para que una comunidad tenga mejor agua. En otro da ventajas a una cooperativa de ahorro. Y en un tercero facilita la expansión de una empresa. Mm. Pero esto también genera preguntas. ¿Esta forma de dar exenciones fiscales a dedo, por así decirlo, es una manera ágil y efectiva de ayudar? ¿O podría abrir la puerta al clientelismo, a la falta de transparencia? Planteas el dilema fundamental de la política fiscal discrecional. ¿Cómo se decide que la tubería de la asociación Sabes merece la exención y la de otra asociación quizás no? La ventaja es la agilidad. Si cada una de estas ayudas tuviera que pasar por un proceso burocrático larguísimo, muchos proyectos morirían por el camino. Claro. La desventaja es, como dices, el riesgo de arbitrariedad y favoritismo. El control debería estar en la claridad de los criterios y en la transparencia del proceso. Un marco legal que diga cualquier proyecto de este tipo que cumpla estas condiciones puede optar a esta exención. Idealmente sí, en lugar de depender de un decreto ley específico para cada caso. Pero en la práctica muchas veces se opta por esta vía directa. Y después de todos estos millones, decretos, industrias y exenciones fiscales, las últimas páginas parecen sacadas de un mundo completamente diferente. Sí, como los anuncios por palabras de un periódico antiguo. Totalmente. Declaratorias de herencia, títulos de propiedad, suspensiones a notarios, convocatorias. A primera vista es burocracia pura y dura. Puede parecerlo. Pero esto es la manifestación más tangible del Estado de Derecho en la vida de las personas. Esto es el sistema legal funcionando a ras de suelo. A ver, explícame eso. Cuando leemos un aviso de aceptación de herencia interina o una declaratoria de herencia definitiva, estamos asistiendo al momento exacto en que la propiedad y los derechos de una persona que ha fallecido se transfieren de forma segura y legal a sus herederos. Es la maquinaria legal en funcionamiento a la vista de todos. Supongo que publicarlo así es una garantía de transparencia, ¿no? Para que nadie pueda hacer un chanchullo con una herencia a espaldas de otros. Exactamente. Es un llamamiento público. Si aparece un aviso de herencia y alguien cree que tiene derecho a ella, este es el momento de presentarse. Claro. Fíjate en otros ejemplos. Un edicto de emplazamiento es literalmente un último llamamiento público para que alguien que no ha podido ser localizado se presente a un juicio. Si no lo hace, el proceso sigue sin esa persona. Es la herramienta para que la justicia no se paralice. Eso es. Anda, y he visto uno que me ha llamado mucho la atención. Sentencia definitiva de muerte presunta. Suena tremendo. Y lo es. Imagina la situación de una familia que lleva años sin saber nada de un ser querido. Desaparecido por la violencia, por un desastre natural o simplemente porque se marchó y nunca más se supo. Uf. Legalmente, esa persona sigue viva, su patrimonio está bloqueado, su cónyuge no puede rehacer su vida legalmente. Es un limbo terrible. ¡Qué barbaridad! La sentencia de muerte presunta no es solo papeleo, es el acto legal que permite a esa familia cerrar ese capítulo al menos administrativamente. Les permite acceder a la herencia, a pensiones de viudedad y sobre todo les da un cierre legal para poder seguir adelante. Es que... Cada uno de estos pequeños avisos que leemos en unos segundos es el final de una historia personal, a menudo muy larga y dolorosa. Visto así, cambia todo. No es burocracia, son vidas. Es el Estado actuando como garante y registrador final de los actos más importantes de la vida civil de la gente. Nacer, morir, comprar una casa, dejar una herencia. Precisamente.
Y la suspensión de un notario, por ejemplo, es también el Estado de Derecho en acción, protegiendo a los ciudadanos. Un notario da fe pública. Claro. Si uno comete una irregularidad, se le sanciona y se publica, para que la gente sepa que esa persona temporalmente no es de fiar para certificar documentos importantes. Es el sistema protegiéndose a sí mismo y a los usuarios. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, es un retrato increíble. ¿Sí lo es? Hemos viajado desde un préstamo de 195 millones de dólares, con cláusulas sobre cambio climático para un aeropuerto, hasta un edicto que busca a un heredero en un pequeño municipio para que pueda reclamar su parte de una casa. Es un país entero funcionando en un solo día, a todas las escalas imaginables. Y nos deja con una reflexión final, casi una pregunta abierta. ¿Cuál? Este diario oficial yuxtapone de forma brutal la macrogestión y la microgestión. Por un lado, la estrategia a largo plazo de un país que busca financiación internacional para modernizarse y competir globalmente. Y por otro, las necesidades inmediatas, personales y a veces desesperadas de sus ciudadanos que solo quieren resolver una herencia o registrar una propiedad. Exacto. Y la gran pregunta que esto suscita es: ¿cómo se asegura un Estado de que esa gran maquinaria, diseñada para negociar con el Banco Mundial y gestionar proyectos millonarios, sea igualmente eficaz, ágil y, sobre todo, accesible y humana para resolver los problemas de cada uno de sus ciudadanos? Porque esos problemas pueden parecer pequeños, pero son absolutamente vitales. Claro. Esa es la tensión constante de cualquier gobierno, lograr que la misma administración que piensa en pistas de aterrizaje para aviones del futuro no se olvide de que, al final del día, su legitimidad también se juega en la ventanilla donde una viuda va a preguntar por su pensión o un campesino intenta registrar su tierra. Encontrar ese equilibrio es, probablemente, el mayor desafío de todos.